Ya estamos de regreso para contarles que la Torre Antena Santiago ya tiene diseño. Esta mañana se dio a conocer la propuesta ganadora para la edificación que agrupará a todas las señales de radio y televisión que actualmente se concentran en el Cerro San Cristóbal. Se espera que esta estructura se convierta además en un nuevo atractivo turístico de la región metropolitana. Esta mañana finalmente se dio a conocer cuál será el diseño que tendrá la futura torre del Cerro San Cristóbal. Esta agrupará a los 5 mástiles y 3 torres que hoy son utilizadas por 10 señales de televisión y 33 señales de radioemisoras. El anuncio se hizo mediante una premiación a la que asistieron los creadores de las 6 propuestas finalistas. Primer premio, la propuesta J10. Lilian Radich, arquitecto. Lilian Radich. Un reto arquitectónico y lejos lo más entretenido este tipo de concursos. De un total de 59 propuestas, finalmente el ganador es este diseño que tendrá iluminación cambiante en las noches, un estanque de agua, una terraza y servicios como tiendas, cafeterías y baños públicos. Es una obra que cumple con insertarse muy bien dentro del parque. Había una preocupación porque no compitiera con la Virgen, ¿verdad? Que se complementara con la Virgen. Yo creo que adicionalmente no compite con el propio parque. La Torre Antena Santiago se ubicará a 600 metros de la Virgen, tendrá 140 metros de altura y 11 anillos donde se instalarán las antenas. Este es un proyecto que va a tener impacto de carácter internacional. El jurado consideró que este es un proyecto que coloca a Santiago dentro del mapa, porque es un proyecto innovador, que se diferencia de otras torres construidas en otras ciudades del mundo. Se espera que para fines de este año estén listas las bases técnicas para licitar la construcción del proyecto. La idea es que esté lista el 2017 para el centenario del Parque Metropolitano. Y como veíamos entonces, se dio a conocer el diseño ganador para la Torre Antena de Santiago. Queremos profundizar en este tema y para eso estamos ya con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez. Muchas gracias por acompañarnos, ministro. Muchas gracias, Carolina Davor, por la invitación. Ministro, a ver, sabe que voy a empezar rápidamente con la primera pregunta que tiene mucha gente aquí en el canal. ¿Se va a cerrar el Parque Metropolitano durante la construcción? No, porque bueno, son muchos los santiaguinos que suben el cerro durante el fin de semana, en la semana incluso. Bueno, ahora viene una etapa de prácticamente un año de trabajo en la cual hay que hacer las bases de licitación para la construcción del proyecto. Y eso involucra una serie de cosas como, por ejemplo, qué pasa con los estanques de agua, qué pasa durante el periodo de construcción. Y de hecho, ¿qué pasaría durante el periodo de construcción? No, durante el periodo de construcción no se puede cerrar el Parque Metropolitano bajo ningún punto de vista. Hay que ver la logística, a qué hora suben los camiones, etcétera. El Parque Metropolitano de Santiago tiene 5 millones de visitas al año. Es un verdadero pulmón verde para la ciudad. Es un parque de 700 hectáreas. La verdad, no se puede pensar en cerrarlo. Hay que compatibilizar eso. Sin ninguna duda va a ser parte del proceso de redacción de las bases de licitación que va a tener esa y una serie de condiciones más. Y asumo que en toda esta etapa se considera siempre que esté listo el 2017, cuando es el aniversario del Parque Metropolitano también, ¿verdad? Es el centenario del Parque Metropolitano. Yo diría que los tiempos debieran ser, durante el año 2014, debiera trabajarse en la redacción de las bases de licitación para licitar hacia fines de año o primeros meses del 2015 y luego el 2017 debiera estar construida la torre, que de verdad va a ser un aporte muy importante a la ciudad y resuelve un problema que tenemos hoy día, que es el verdadero enjambre de antenas que afean un lugar maravilloso. Ministro, hablemos del diseño. ¿Por qué se privilegió finalmente una estructura que tiene el restaurante y el mirador en el primer piso y no algo que la tiene más arriba, como se comparó muchas veces con la torre que está en Barcelona, que está en Shanghái, que está en Sao Paulo, y todas, o en su mayoría tienen los miradores arriba, en el top? Bueno, en este caso, dado que se trataba de una torre que está en la punta de un cerro, dentro de las bases de licitación, de las bases para el concurso, se definió que estos servicios debían estar en la parte de abajo de la torre. Eso permite que la torre sea más baja, porque el espacio donde van las antenas propiamente tal, que va a recibir a todas las empresas de radio o de televisión, van en la parte superior. Por lo tanto, eso permite que la torre pueda ser un poco más baja que en caso contrario. Ahora, esas torres que tienen el mirador y el restaurante en la parte de más arriba, normalmente son torres que están construidas no en la punta de un cerro.
Y yo creo que la gran virtud de este proyecto, a mí me dio mucha tranquilidad cuando supe cuál era el proyecto ganador, es que había una preocupación de que no compitiera con la Virgen, por ejemplo, que es un emblema de nuestro cerro. Entre paréntesis, hoy día estuve allá arriba, una vez más, y la verdad lo que uno ve es que a espaldas de la Virgen hay como un patio trasero que realmente la Virgen no merece. Hay una tremenda torre, hay todo un desorden, en fin, todo eso se va a acabar. Y como decía, este proyecto lo bueno que tiene, a mí, desde mi punto de vista, es que no solo no compite con la Virgen, conversa muy bien con la Virgen, sino que no compite con el parque. Es como el propio ganador, Smiljan Radic, dijo, es como un fantasma, como un esqueleto que digamos, no compite con el propio parque, con el propio cerro. Ministro, y usted que tuvo acceso a todos los proyectos que llegaron, ¿cuáles son los otros diseños que hubo y que fueron descartados? Porque en un principio había incertidumbre respecto a lo que iba a llegar, podrían ser triángulos, formas de esfera, triangulares. ¿Qué llegó finalmente? La verdad que había una gran variedad de diseños y podemos invitar a los telespectadores a que los vayan a ver. Van a estar en el Palacio Arzobispal, al ladito de la Catedral Metropolitana. Son 42 proyectos nacionales y 17 proyectos internacionales, en total 59 proyectos, y había una variedad de cosas, unos que ponían muchas antenas como un bosque de antenas, cosa que uno parecía que era lo que quería evitar, bueno, múltiples diseños y variedad de conceptos para la solución. Ministro, hay quienes están tal vez un poco inquietos respecto del financiamiento de este proyecto. ¿Es un financiamiento principalmente público, es privado, es mixto? Bueno, aquí se ha hecho un trabajo tripartito, si bien esto lo ha liderado el Ministerio de Vivienda como parte del legado bicentenario. Esta es una obra que la Presidencia de la República asumió como dentro del legado bicentenario, por lo tanto es una de las obras prioritarias, podríamos decir, para nuestro bicentenario. Y primero se trabajó con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en la parte técnica, que definir las condiciones para que este proyecto pueda acoger hoy día estamos viendo, por ejemplo, el boom de la televisión digital. Hay una serie de requerimientos técnicos de lo que viene hacia el futuro. Y también con el Ministerio de Obras Públicas para que esto sea una obra concesionada. Es decir, que al igual como se hace en una carretera, que sean los privados los que construyan la obra y reciban ingresos de los usuarios. Ministro, pero para ser claro, ¿esto está condicionado a una decisión del futuro gobierno? Porque si usted dice que esto tiene que ir a la ley de concesiones, hay que hacer un nuevo llamado administrativo, hay que llamar oferente, en fin. Bueno, yo creo que el tipo, yo entiendo que las nuevas autoridades valoran mucho esta idea. De hecho, esta es una idea que estuvo flotando, yo diría, por mucho tiempo. Como un teleférico también que quedó al debe. Estamos cerrando el proceso de licitación en este momento. Y yo creo que aplicando el principio de continuidad del Estado y considerando que es un proyecto importante y que transversalmente ha sido muy bien recibido, digamos, yo espero que las nuevas autoridades lo acojan. Yo he recibido señales de que así es y que es valorado y por lo tanto no debiera haber ningún problema en que esto siga adelante. Ministro, se habla también de esta especie de centro comercial que habría en la parte inferior, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? ¿Que haya qué? ¿Más bien restaurante? ¿Más bien tiendas? ¿Cómo se pretende combinar esto también de nuevo con la Virgen? Bueno, la idea es que, y en la parte, otra virtud del proyecto yo creo que es que había un requisito de un mirador y un área de cafetería y de tienda de souvenirs o de servicios, podríamos decir un restaurante. Y ese mirador es muy privilegiado porque está en una de las dos cumbres que hay en el cerro y por lo tanto hay una vista en 360 grados de la ciudad que es realmente espectacular, es un lugar único. Entonces la idea es que este mirador sea un nuevo atractivo turístico y que potencie nuestro parque todavía aún más. Así que el mirador era un requisito del proyecto del concurso. Y como digo, en este caso no está a una altura muy significativa, está relativamente en la parte baja de la torre, diríamos, en los cimientos, podríamos decir. Pero de acuerdo a lo que usted dice, ministro, entonces esto no va a ser gratis. Para acceder a ese mirador va a haber que pagar una entrada como uno paga en las otras torres que hay en el mundo. Va a haber que pagar una entrada como se hace en otros lugares del mundo. Obviamente este es parte del trabajo que hay que hacer ahora, definir cuáles van a ser los términos económicos, estimar cuál va a ser el costo. Yo creo que otra virtud que tiene este proyecto ganador es que la estructura es relativamente simple y por lo tanto
tanto el costo de la obra debiera ser muy abordable, y por lo tanto eso yo diría que casi garantiza que se pueda hacer. En este tipo de estructuras la variedad de costos es muy grande, van desde los 30 hasta los 150 millones de dólares, y yo creo que este va a estar sin ninguna duda en el rango inferior, lo que es una buena noticia porque hace que el proyecto sea más factible de concretarse, de ser una realidad muy pronto. Ministro, ¿hay alternativas de vías de acceso a esta nueva torre? Porque el acceso que hay hoy muchas veces tiene la ciclovía, entonces hay gente caminando, hay gente que va en bicicleta, no necesariamente estaría habilitado para que sea una atracción turística tanto mayor que la que es hoy, y por lo tanto se haga el acceso un poco más difícil. Bueno, el teleférico va a estar, el nuevo teleférico va a estar funcionando, y por lo tanto se accede muy fácil caminando unos serán 200 metros o algo por el estilo a la base de esta nueva torre. Así que un acceso posible va a ser vía el teleférico o alternativamente en bus por el acceso principal del parque. Ministro, vamos a otro tema porque ya le quedan poquitos días para dejar la cartera, 35, 36 más o menos. ¿Cuáles son las cifras finales de reconstrucción que va a dejar el gobierno del presidente Sebastián Piñera? Bueno, yo estimo que de las 222.000, en este momento con las cifras de diciembre, tenemos un 99,5% de las obras que están o terminadas o en pleno proceso de construcción. De hecho, hay 193.000 de las 222.000 que están entregadas. Fíjese que hay 90.000 viviendas nuevas entregadas. Bueno, estimamos que va a ser del orden de 90% terminado y entregado, y aproximadamente un 10% en ejecución. ¿Pero no piensa que pueden haber críticas desde el gobierno que asuma, así como ustedes mismos han sido muy críticos de lo que hizo la expresidenta Bachelet en el terremoto de Tocopilla y en esas cifras de reconstrucción? ¿No cree que pasa un poco lo mismo con las cifras que usted nos entrega? Bueno, yo creo que no, porque el avance que se ha logrado es verdaderamente impresionante. Yo creo que todos debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. Esto no es solo un tema del gobierno, yo lo he repetido muchas veces. Por supuesto que el gobierno ha tenido un liderazgo muy grande y una responsabilidad muy grande que hemos asumido con toda claridad, pero el que cuando uno compara con otros procesos en otros países ante situaciones similares y ve que los plazos han sido de 8 o 10 años, que hayamos prácticamente terminado en 4 años, yo creo que es algo que nos debería hacer sentir muy orgullosos a todos, y creo que es un gran logro. De hecho, hay expertos internacionales que han venido a ver, ¿no?, la reconstrucción de nuestro país para tratar de imitarla o ver las alternativas que tienen para implementarlas en su país, por ejemplo, Estados Unidos. Bueno, hace poco estuvo John Donovan, el secretario de Vivienda y Urbanismo de Estados Unidos. A él el presidente Obama le pidió que asumiera el liderazgo por la reconstrucción del huracán Sandy, que afectó a toda la zona de Nueva York. Son 60.000 millones de dólares, una reconstrucción muy grande. Y bueno, él entiende mucho de estas materias y la verdad quedó muy bien impresionado con lo que vio. Y de hecho me decía que a él le tocó, por ejemplo, ir a Katrina, después del huracán Katrina, 3 años y medio después del evento, y me decía, había partes de la ciudad de Nueva Orleans que uno parecía que el huracán hubiera sido ayer, y por lo tanto quedó muy bien impresionado con lo que se ha hecho, no solo en materia de reconstrucción de viviendas, también de recuperación de la infraestructura, de haber tratado también de reconstruir ciudades mejor preparadas, como el caso del borde costero, con todas estas obras de mitigación, los muros de contención, las viviendas especialmente diseñadas. Tuvimos oportunidad de ver la reconstrucción patrimonial en lugares como Lota, bueno, y hay otros lugares del campo donde también se ha hecho. De verdad ha sido un proceso, yo creo que bastante, yo diría, ejemplar en ese sentido, en haber puesto a la persona, al damnificado, en el centro del problema y no solo los bienes materiales que se perdieron. Ministro, lo último antes que se vaya, ¿es correcta la decisión que tomó la presidenta Bachelet de volver a dividir el ministerio? ¿De que haya un ministro de la vivienda y un ministro de urbanismo? Yo pienso que no, pero este es un tema que va a haber que discutir. El gobierno, el presidente ha mandado un proyecto para la creación de un nuevo ministerio, que no es lo mismo que fusión, porque se ha usado la palabra fusión. La creación de un nuevo ministerio que tenga una mirada integral sobre el territorio. El presidente Lagos, por ejemplo, tuvo solamente biministros de vivienda y bienes nacionales. Hay una infinidad de temas en los cuales nos topamos, vivienda y bienes nacionales, y yo creo que también
el Ministerio de Bienes Nacionales, si bien cumple un rol muy importante como es administrar toda la propiedad fiscal, requiere de mayor potencia y eso puede lograrse con un nuevo ministerio. De hecho, con un biministro, con alguien que tenga el poder de todo el... Yo diría un nuevo ministerio y que le dé una mirada integral a la planificación del territorio. Yo creo que eso es importante y es algo bueno. Por ejemplo, hay un proyecto de ley hoy día en el Parlamento que trae a bienes nacionales la administración del borde costero, que hoy día está en las Fuerzas Armadas. Yo creo que es mucho más lógico que todo el borde costero, los primeros 80 metros, quien administre, quien decida cuáles son las concesiones, no es una vocación de las Fuerzas Armadas, y eso se trae a bienes nacionales. Así también la creación de este nuevo ministerio que sea de ciudad, vivienda y territorio, creo que es algo positivo. De hecho, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que fue consensuada y un trabajo de 1 año y medio de 29 expertos con participación ciudadana, en uno de sus puntos dice, recomienda la creación de un nuevo Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio. ¿Y usted se juntó a todo esto con el nuevo ministro de Bienes Nacionales? Con la nueva ministra. Con la ministra lo vimos, con la nueva ministra de la Vivienda, pero con el ministro de Bienes Nacionales. No, con él no tuve la oportunidad de juntarme, sí, lo llamé por teléfono para felicitarlo y espero poder juntarme con él. El programa es que en la segunda quincena de febrero tengamos una reunión de trabajo larga para mostrarle cuáles son los progresos que se han hecho, cuáles son los desafíos pendientes, pero yo creo que es algo que vale la pena trabajar y estudiar. Yo creo que el proyecto que ha mandado el presidente es un muy buen proyecto, que crea un nuevo ministerio, que le da competencias especiales para la administración del territorio y que resuelve una serie de traslapes que hay entre ambos ministerios. Ministro Rodrigo Pérez, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias Carolina Davor por la invitación. Que esté muy bien, buenas tardes.